El sol de la mañana entraba por las ventanas altas del Palacio de Justicia de San Martín. Era un edificio viejo, construido hace más de 100 años, con columnas de piedra y pasillos largos que olían a papel y a tiempo. En este lugar, muchas personas habían llorado. Muchas personas habían gritado pidiendo justicia, y muchas personas habían salido con el corazón roto, sintiendo que nadie las escuchaba. En el tercer piso, en una oficina grande, con muebles de madera oscura, el juez Ernesto Villanueva se preparaba para otro día de trabajo. Tenía 62 años, cabello gris peinado hacia atrás, y usaba lentes pequeños que le daban un aspecto serio e inteligente. Su toga negra colgaba en un perchero cerca de la puerta, lista para cuando tuviera que entrar a la sala de audiencias. Ernesto había sido juez por 18 años. Antes de eso, fue abogado por 15 años más. Su nombre aparecía en los periódicos de vez en cuando, siempre con palabras buenas. Lo llamaban un hombre justo, un defensor de la ley, alguien que protegía a los ciudadanos honestos de los criminales. En las cenas importantes de la ciudad, todos querían sentarse cerca de él. Los políticos le daban la mano con respeto. Los empresarios le sonreían con admiración, pero muy pocas personas conocían al verdadero Ernesto Villanueva. Esa mañana, antes de que llegaran sus empleados, Ernesto revisó un sobre que había encontrado en su escritorio. Dentro había dinero, muchos billetes nuevos bien organizados. También había una nota pequeña con solo un nombre: en caso Mendoza. Ernesto contó el dinero rápidamente, lo guardó en un cajón con llave y quemó la nota en un cenicero de cristal. Esta era su rutina. Esta era su vida secreta. Todo había comenzado hace 10 años, con un favor pequeño. Un abogado amigo le pidió que retrasara un caso por unas semanas. El cliente necesitaba tiempo para arreglar algunos documentos. Ernesto aceptó. Era un favor entre amigos, nada más. Pero después, el abogado le regaló un reloj muy caro. Ernesto dudó al principio, pero al final lo aceptó. Era solo un regalo, pensó. No significaba nada malo, pero los regalos siguieron llegando, y los favores se hicieron más grandes. Un caso retrasado se convirtió en un caso cerrado por falta de pruebas. Una sentencia de 10 años se convirtió en una sentencia de 2 años. Un culpable se convirtió en un inocente con solo cambiar algunas palabras en el documento final. Ernesto se decía a sí mismo que no era tan malo. Todos los jueces hacían cosas parecidas, pensaba. El sistema estaba roto de todas formas. Si él no aceptaba el dinero, otro juez lo haría. Al menos, él era cuidadoso. Al menos, él tenía límites. Nunca dejaba libre a asesinos de verdad. Solo ayudaba a personas que habían cometido errores pequeños. O eso se decía a sí mismo cuando no podía dormir por las noches. La verdad era diferente. La verdad era que Ernesto Villanueva había vendido su alma pieza por pieza, caso por caso, sobre por sobre, y ahora era demasiado tarde para volver atrás a las 9 de la mañana. Su secretaria Elena tocó la puerta y entró con una taza de café. Ana Elena tenía 45 años y había trabajado para Ernesto por casi una década. Era una mujer callada, eficiente, que nunca hacía preguntas. Ernesto la había elegido exactamente por eso. Ella veía los sobres que llegaban. Veía a los abogados que entraban a reuniones privadas. Veía los regalos caros que aparecían en la oficina. Pero nunca decía nada. Ernesto le pagaba bien por su silencio. «Buenos días, señor juez», dijo Elena, poniendo el café en el escritorio. «Hoy tiene 3 audiencias. La primera es a las 10. Es el caso del señor Ricardo Mendoza». Ernesto asintió sin mirarla. «¿Qué más?» «A las 11 tiene una reunión con el abogado Gutiérrez y a las 2 de la tarde la audiencia del caso Delgado». «¿El caso Delgado?» Ernesto frunció el ceño. «¿Ese todavía sigue?» «Esa es la audiencia final.
Hoy se espera la sentencia. Ernesto suspiró. El caso Delgado era complicado. Un empresario rico había atropellado a una muchacha mientras conducía borracho. La muchacha había sobrevivido, pero ahora estaba en silla de ruedas para siempre. El caso había durado 2 años, con muchos retrasos y problemas. La familia de la víctima era pobre y no tenía buenos abogados. El empresario tenía los mejores abogados de la ciudad en Ticasuís. Tenía dinero para pagar favores. Ernesto había recibido varios sobres relacionados con este caso. El empresario Marcos Delgado quería quedar libre. Sus abogados habían encontrado supuestos errores en las pruebas. Decían que la policía no había seguido los procedimientos correctos. Decían que había dudas sobre quién manejaba el auto esa noche. Todo era mentira, por supuesto. Pero con suficiente dinero, las mentiras podían parecer verdades. Está bien, dijo Ernesto finalmente. Prepara los documentos. Elena salió de la oficina sin decir más. Ernesto se quedó solo, mirando por la ventana. Desde ahí podía ver la plaza principal de la ciudad, donde la gente caminaba sin saber lo que pasaba dentro de este edificio. Madres llevando a sus hijos a la escuela, vendedores abriendo sus tiendas, jóvenes corriendo para no llegar tarde al trabajo. Todos confiaban en que la justicia existía. Todos creían que si algo malo les pasaba, alguien los protegería aunque inocentes eran, pensó Ernesto. Qué tontos han al otro lado de la ciudad. En un apartamento pequeño del barrio Las Flores, Rosa Ramírez se despertó temprano. No había dormido bien. Casi nunca dormía bien desde el accidente. Rosa tenía 50 años, pero parecía de 70. Sus ojos tenían círculos oscuros permanentes. Su cabello, que antes era negro y brillante, ahora estaba lleno de canas. Sus manos temblaban cuando estaba nerviosa, y últimamente siempre estaba nerviosa. Ella era la madre de Sofía Ramírez, la muchacha que Marcos Delgado había atropellado hace 2 años. Rosa se levantó de la cama con cuidado, tratando de no despertar a su esposo Miguel, que dormía a su lado. Miguel trabajaba de noche como guardia de seguridad en una fábrica. Llegaba a casa a las 6 de la mañana y dormía hasta el mediodía. Era un trabajo duro para un hombre de su edad, pero necesitaban el dinero. Los gastos médicos de Sofía eran enormes. La silla de ruedas, las medicinas, las terapias, todo costaba más de lo que podían pagar. Rosa caminó hasta la cocina y comenzó a preparar el desayuno. Pan con mantequilla, café con leche, frutas que había comprado ayer en el mercado. Mientras trabajaba, miraba la puerta del cuarto de Sofía, que todavía estaba cerrada. Sofía tenía 18 años ahora. Cuando el accidente ocurrió tenía 16. Era una estudiante brillante, con sueños de estudiar medicina. Quería ser doctora y ayudar a personas enfermas. Sacaba las mejores notas de su clase. Sus profesores decían que tenía un futuro increíble. Todo eso cambió en una noche. Sofía estaba cruzando la calle, volviendo a casa después de estudiar en la biblioteca. Era las 8 de la noche, no muy tarde. La calle estaba bien iluminada. Había un paso de peatones con semáforo. Sofía esperó la luz verde, como siempre hacía. Era una muchacha responsable, cuidadosa. Pero el auto de Marcos Delgado no se detuvo. Delgado había pasado la tarde bebiendo con sus amigos en un restaurante caro. Había tomado vino, whisky, más vino. Cuando salió del restaurante, apenas podía caminar derecho. Pero de todas formas, se subió a su auto deportivo y comenzó a manejar hacia su casa. Iba muy rápido, demasiado rápido. No vio el semáforo en rojo, no vio a la muchacha cruzando la calle. Solo escuchó el golpe terrible cuando el auto la golpeó y la lanzó por el aire. Como si fuera una muñeca de trapo, Sofía cayó al suelo, inconsciente, con la espalda rota. Marcos Delgado se detuvo por un momento. Bajó la ventana y miró hacia atrás. Vio el cuerpo de la muchacha en el suelo, sin moverse. Vio a las personas corriendo hacia ella, gritando, pidiendo ayuda. Por un segundo,
Pensó en bajarse del auto. Por un segundo pensó en hacer lo correcto, pero el miedo fue más fuerte. El miedo y el alcohol. Así que pisó el acelerador y se escapó la policía. Lo encontró 3 horas después, en su casa, todavía borracho. Trató de negar todo, pero había cámaras de seguridad que grabaron el accidente. Había testigos que vieron su auto. Había un pedazo de su espejo roto en la escena. Las pruebas eran claras, imposibles de negar o eso pensaba. La familia Ramírez San Rosa terminó de preparar el desayuno y fue a despertar a Sofía. Tocó la puerta suavemente y entró. El cuarto era pequeño, pero ordenado. Había pósters de cantantes famosos en las paredes, libros de ciencia en un estante, y una ventana que daba a un patio interior donde a veces cantaban los pájaros. Sofía estaba acostada en su cama, despierta, mirando el techo. «Buenos días, mi amor», dijo Rosa, tratando de sonar alegre. «Te traje el desayuno». Sofía no respondió inmediatamente. Sus ojos estaban vacíos, distante. Esto pasaba a menudo desde el accidente. Los doctores decían que era depresión, una reacción normal después de un trauma tan grande. Le habían recetado medicinas, pero Sofía no siempre las tomaba. «Hoy es el día», dijo Sofía finalmente, su voz apenas un susurro. «La audiencia final». Rosa asintió, sentándose en el borde de la cama. «Sí, mi amor, hoy es el día». «¿Crees que va a ir a la cárcel?» Rosa quería decir que sí. Quería prometerle a su hija que la justicia existía, que el hombre que había destruido su vida pagaría por lo que hizo. Pero después de 2 años de retrasos, de excusas, de ver cómo los abogados de Delgado manipulaban todo, ya no estaba segura de nada. «Eso espero», fue todo lo que pudo decir. Sofía cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. «Yo también lo espero, mamá, pero ya no creo en nada». Rosa la abrazó con fuerza, luchando contra sus propias lágrimas. Su hija, que antes era tan llena de vida, tan llena de esperanza, ahora era solo una sombra de lo que fue. El accidente no solo le había quitado el uso de sus piernas, le había quitado sus sueños, su alegría, su fe en el mundo. Ni Rosa no sabía cómo devolverle todo eso. A más tarde esa mañana, Rosa ayudó a Sofía a vestirse y a subir a su silla de ruedas. Miguel se despertó para acompañarlas al tribunal. Los 3 tomaron un taxi porque no tenían auto propio, y el viaje en autobús era muy difícil con la silla de ruedas. Cuando llegaron al Palacio de Justicia, ya había un grupo de personas esperando afuera. Algunos eran periodistas con cámaras y micrófonos. El caso había atraído algo de atención, porque Marcos Delgado era un hombre conocido en la ciudad. Era dueño de varias tiendas de ropa y aparecía en revistas de negocios. Su familia era rica desde hace generaciones. A los periodistas se acercaron a la familia Ramírez, haciendo preguntas. «¿Qué esperan de la audiencia de hoy? ¿Creen que habrá justicia?» «Sofía, ¿cómo te sientes?» Rosa trató de proteger a su hija de las cámaras, pero era difícil. Miguel empujó la silla de ruedas hacia la entrada del edificio, ignorando las preguntas. No tenían nada que decir. Ya habían dicho todo muchas veces, y nadie parecía escuchar dentro del edificio. El ambiente era frío y formal. Los pasillos de mármol hacían eco con cada paso. Había guardias de seguridad en cada esquina, abogados con maletines caminando rápido, y familias nerviosas esperando en bancas de madera. La familia Ramírez encontró la sala de audiencias número 7 y entró. Era un cuarto grande con techos altos y ventanas que dejaban entrar poca luz. Al frente estaba el escritorio del juez, elevado sobre una plataforma para que todos tuvieran que mirarlo hacia arriba. A los lados estaban las mesas para los abogados, y atrás había bancas para el público. Marcos Delgado ya estaba ahí, sentado junto a sus 3 abogados. Vestía un traje gris muy caro y zapatos brillantes. Su cabello estaba perfectamente peinado.
No parecía preocupado en absoluto. De hecho, estaba sonriendo mientras hablaba con uno de sus abogados. Como si estuvieran en una fiesta, en lugar de un tribunal. Ann Rosa sintió una ola de rabia al verlo. Este hombre había destruido la vida de su hija, y ahí estaba, sonriendo, sin ninguna preocupación. ¿Cómo podía ser tan cruel? ¿Cómo podía vivir consigo mismo? La familia Ramírez se sentó en la primera fila del público, junto a su abogado, un hombre joven llamado Daniel Torres. Daniel era un abogado público, asignado por el Estado, porque la familia no podía pagar uno privado. Era trabajador y honesto, pero no tenía la experiencia ni los recursos de los abogados de Delgado. ¿Cómo están?, preguntó Daniel, estrechando la mano de Miguel. Nerviosos, admitió Miguel. ¿Qué va a pasar hoy? Daniel suspiró. Hoy el juez dará su sentencia final. Los abogados de Delgado han presentado mociones para descartar varias pruebas. Dicen que hubo errores en la investigación policial. ¿Errores? Rosa no entendía. Hay videos del accidente. Hey, ¿qué errores? Dicen que la policía no siguió los procedimientos correctos al recolectar las pruebas. Que la cadena de custodia fue comprometida. Son argumentos técnicos, pero el juez podría aceptarlos. Sofía escuchaba en silencio, sus manos apretando los brazos de la silla de ruedas. Entonces podría quedar libre, dijo ella, su voz plana. El hombre que me hizo esto podría salir caminando de aquí hoy. Daniel no supo qué responder. La verdad era que sí, eso podía pasar, y él no tenía el poder para evitarlo. A las 2 de la tarde exactas, un guardia anunció la llegada del juez. Todos se pusieron de pie, excepto Sofía, que no podía. Todos de pie para el honorable juez Ernesto Villanueva. Ernesto entró por una puerta lateral, vestido con su toga negra, caminando con pasos lentos y dignos. Se sentó en su silla elevada y miró a todos los presentes con expresión seria. «Pueden sentarse», dijo con voz grave. Rosa lo miró con esperanza. Este hombre tenía el poder de darle justicia a su hija. Este hombre podía hacer que Marcos Delgado pagara por lo que hizo. Confiaba en él. Tenía que confiar en él. Era lo único que le quedaba. Si hubiera sabido la verdad sobre Ernesto Villanueva, su esperanza se habría convertido en cenizas en ese mismo momento. La audiencia comenzó con los argumentos finales de cada lado. El abogado principal de Delgado, un hombre llamado Fernando Gutiérrez, habló primero. Era alto, con voz fuerte y gestos dramáticos. Habló durante casi una hora, explicando todos los supuestos errores en la investigación. Dijo que la policía había contaminado las pruebas. Dijo que los testigos no eran confiables. Dijo que no había evidencia suficiente para condenar a su cliente. Rosa escuchaba sin entender muchas de las palabras legales, pero entendía el mensaje. Este hombre estaba tratando de liberar al monstruo que había lastimado a su hija. Después habló Daniel Torres, el abogado de la familia Ramírez. Hizo lo mejor que pudo, con los recursos limitados que tenía. Mostró los videos del accidente, leyó los testimonios de los testigos, presentó el informe médico de Sofía, describiendo todas sus lesiones, todo su sufrimiento. Esta joven tenía toda una vida por delante, dijo Daniel, señalando a Sofía. Quería ser doctora, quería ayudar a las personas, y ahora está condenada a una silla de ruedas para siempre, porque un hombre decidió manejar borracho. Las pruebas son claras. La justicia debe ser clara también. Cuando Daniel terminó de hablar, Rosa estaba llorando en silencio. Miguel la abrazaba, tratando de ser fuerte, aunque él también quería llorar. El juez Villanueva escuchó todo con expresión impasible. Tomó notas en un cuaderno, hizo algunas preguntas a los abogados, revisó los documentos que le presentaron Ann, y todo el tiempo pensaba en el dinero que había recibido. Ann pensaba en las instrucciones que le habían dado. Ann pensaba en cómo iba a destruir a esta familia y salirse con la suya. Voy a tomar un receso de 30 minutos,
para revisar todos los argumentos, anunció Ernesto. Después daré mi sentencia. Todos esperaron. Ann Rosa rezó en silencio. Pidiendo un milagro, Sofía cerró los ojos, preparándose para lo peor, y Marcos Delgado siguió sonriendo, porque sabía exactamente lo que iba a pasar. 30 minutos después, el juez Villanueva regresó a su asiento. La sala estaba en silencio total. Se podía escuchar el latido de los corazones nerviosos. Ernesto se aclaró la garganta y comenzó a hablar. Después de revisar cuidadosamente todas las pruebas y argumentos presentados en este caso, he llegado a una decisión. Ann Rosa contuvo la respiración. Es mi conclusión que la investigación policial en este caso fue deficiente. Hubo múltiples errores en la cadena de custodia de las pruebas. Los testimonios de los testigos presentan inconsistencias significativas. Y el video del accidente, aunque perturbador, no muestra claramente la identidad del conductor. Daniel Torres se puso de pie. Señor juez, con todo respeto, el video es completamente claro. Siéntese, abogado, ordenó Ernesto con voz fría. No, he terminado. Daniel se sentó. Apretando los puños, Ernesto continuó. Por estas razones, y siguiendo los principios de presunción de inocencia, que son fundamentales en nuestro sistema legal, declaro al acusado Marcos Delgado no culpable. Las palabras cayeron como bombas en la sala. Ann Rosa gritó. Un grito de dolor puro que salió desde lo más profundo de su alma. Miguel trató de sostenerla, pero ella se derrumbó al suelo, sollozando sin control. Ann Sofía no gritó. Solo se quedó mirando al juez con ojos vacíos, como si algo dentro de ella acabara de morir. Ann Marcos Delgado se puso de pie, sonriendo abiertamente ahora, abrazando a sus abogados. El dinero había funcionado, la justicia no existía, y él era la prueba viviente. Un periodista que estaba en la sala grabó todo con su teléfono. Grabó el grito de Rosa, grabó la sonrisa de Delgado, grabó la cara del juez Villanueva mientras pronunciaba su sentencia corrupta. Ese video cambiaría todo, Ann. Pero en ese momento, nadie lo sabía todavía. En ese momento, solo había dolor, solo había injusticia, solo había una familia destruida y un sistema que los había fallado completamente. En Rosa seguía llorando en el suelo de la sala de audiencias, preguntándose cómo el mundo podía ser tan cruel, y en su silla de ruedas, Sofía miraba al vacío, pensando que tal vez hubiera sido mejor no sobrevivir al accidente. Después de todo, el video del grito de Rosa Ramírez se esparció por internet como fuego en un bosque seco. En menos de 24 horas, millones de personas lo habían visto. Los comentarios se multiplicaban por miles cada minuto. La gente estaba furiosa. La gente quería respuestas. La gente quería justicia. El periodista que grabó el video se llamaba Andrés Morán, tenía 28 años y trabajaba para un periódico pequeño de la ciudad. No era famoso ni importante, solo estaba en el lugar correcto en el momento correcto, con su teléfono en la mano. Cuando Andrés subió el video a las redes sociales esa noche, no esperaba que pasara nada especial, solo quería mostrar lo que había visto. Solo quería que la gente supiera la verdad. Pero el video tocó algo profundo en el corazón de las personas. Todos conocían a alguien como Rosa, todos tenían miedo de que algo así les pasara a ellos o a sus familias. A la mañana siguiente, Andrés despertó con su teléfono explotando de notificaciones. Periodistas de canales nacionales querían entrevistarlo. Productores de programas de televisión le enviaban mensajes. El video ya tenía más de 5 millones de vistas y seguía creciendo. Andrés se sentó en su cama, mirando la pantalla de su teléfono con asombro. En todos sus años de periodismo, nunca había experimentado algo así. Nunca había sentido el poder de una historia para mover a tanta gente, y entonces tomó una decisión. No iba a dejar que esta historia muriera. Iba a encontrar la verdad sobre el juez Villanueva, iba a darle a la familia Ramírez
la justicia que el sistema les había negado esa misma mañana. Andrés fue a la oficina del periódico y habló con su editor, un hombre mayor llamado Roberto Fuentes. «Quiero investigar al juez Villanueva», dijo Andrés. «Creo que hay algo sucio en ese caso». Roberto lo miró con preocupación. «Andrés, el juez Villanueva es una persona muy poderosa. Tiene conexiones con políticos, empresarios, gente importante. Si lo ataca sin pruebas sólidas, te va a destruir. Nos va a destruir a todos. Por eso necesito investigar para encontrar las pruebas». Roberto suspiró. Conocía a Andrés desde que era un joven estudiante de periodismo. Sabía que era terco, idealista y que no se rendía fácilmente. Esas cualidades lo hacían un buen periodista, pero también lo ponían en peligro. «Está bien», dijo Roberto finalmente, «pero ten cuidado y no publiques nada sin mostrármelo primero». Andrés asintió y salió de la oficina con determinación en sus ojos. En su primera parada fue el apartamento de la familia Ramírez. Cuando Rosa abrió la puerta, Andrés casi no la reconoció. La mujer que había visto gritando en el tribunal ahora parecía un fantasma. Su cara estaba hinchada de tanto llorar. Sus ojos estaban rojos y vacíos. Se movía como si cada paso le costara un esfuerzo enorme. «¿Qué quiere?», preguntó Rosa con voz débil. «Soy Andrés Mora, el periodista que grabó el video. Quiero ayudarla». Rosa lo miró con desconfianza. «¿Ayudarme? ¿Cómo? El caso ya terminó. Ese monstruo está libre. No hay nada que nadie pueda hacer. Tal vez, si hay algo. Quiero investigar al juez. Quiero encontrar pruebas de que el juicio fue corrupto. Si puedo demostrar eso, tal vez podamos reabrir el caso». Rosa se quedó en silencio por un momento largo. Detrás de ella, Andrés podía ver el interior del pequeño apartamento. Era humilde pero limpio, con muebles viejos y paredes que necesitaban pintura. En la sala, podía ver a una joven en silla de ruedas, mirando por la ventana. «Sofía Pace», dijo Rosa finalmente. Abriendo la puerta más ampliamente, Andrés entró y se sentó en un sofá gastado. Miguel estaba en la cocina preparando café. Sofía no se movió de su lugar junto a la ventana, pero Andrés podía sentir que estaba escuchando. «Cuénteme todo», dijo Andrés, sacando una libreta y un bolígrafo. «Desde el principio». Rosa comenzó a hablar. Le contó sobre la noche del accidente. Le contó sobre los 2 años de audiencias, retrasos y frustraciones. Le contó sobre las veces que los abogados de Delgado habían usado trucos legales para posponer el juicio. Le contó sobre la sensación de que todo estaba arreglado, de que nunca tuvieron una oportunidad real. «Nuestro abogado Daniel hizo lo que pudo», dijo Rosa, «pero él solo tenía la verdad. Ellos tenían dinero. Why, en este país, el dinero siempre gana». Andrés tomaba notas furiosamente. Cada detalle podía ser importante. Cada nombre podía ser una pista. «¿Notaron algo extraño durante el juicio?», preguntó. «¿Algo que les hiciera pensar que el juez estaba del lado de Delgado?». Miguel habló por primera vez. «El juez nunca nos miró a los ojos, ni una sola vez. Siempre miraba a los abogados de Delgado, sonriendo, asintiendo. Pero cuando nuestro abogado hablaba, el juez parecía aburrido, impaciente, como si ya hubiera tomado su decisión antes de escuchar nada. Y los retrasos», agregó Rosa, «hubo tantos retrasos. Siempre había una excusa. El juez estaba enfermo, faltaban documentos, había conflictos de horario. 2 años para un caso que debería haber tomado meses». Andrés asintió. Los retrasos podían ser significativos. Daban tiempo para que desaparecieran testigos, para que se perdieran pruebas, para que la memoria de la gente se debilitara. «Voy a necesitar copias de todos los documentos del caso»,
dijo Andrés, y una lista de todos los involucrados. Testigos, policías, todos. Daniel tiene todo eso, dijo Rosa Ann. Le voy a dar su número. Antes, tía. Andrés se acercó a Sofía. La joven seguía mirando por la ventana, sin voltear a verlo. Sofía, dijo Andrés suavemente, sé que nada de esto puede devolverte lo que perdiste, pero quiero que sepas que voy a luchar por ti. Voy a encontrar la verdad. Sofía finalmente volteó a mirarlo. Sus ojos eran profundos, tristes, pero también había algo más ahí, una chispa pequeña de algo que podría ser esperanza. Gracias, susurró, pero tenga cuidado. Las personas como Delgado y el juez no les gusta que la gente haga preguntas. Andrés asintió. Lo sean, pero algunas preguntas necesitan hacerse, sin importar el costo. Durante las siguientes semanas, Andrés se dedicó completamente a la investigación. Dormía poco, comía menos, y pasaba horas leyendo documentos legales, buscando patrones, conectando puntos. Su primer descubrimiento importante vino del abogado Daniel Torres. Daniel estaba tan frustrado por el resultado del caso que estaba dispuesto a ayudar en todo lo posible. Le dio a Andrés acceso a todos sus archivos y le contó cosas que no podía probar, pero que sospechaba. Hay algo que siempre me pareció extraño, dijo Daniel durante una reunión en su pequeña oficina. Fernando Gutiérrez, el abogado principal de Delgado, casi nunca pierde casos frente al juez Villanueva. He revisado los registros. En los últimos 5 años, Gutiérrez ha tenido 15 casos frente a Villanueva. Eso podría ser coincidencia, dijo Andrés. Tal vez Gutiérrez es simplemente un buen abogado. Es un buen abogado, admitió Daniel, pero nadie es tan bueno, especialmente cuando algunos de esos casos tenían pruebas muy fuertes en contra de sus clientes. Casos que cualquier otro juez habría decidido diferente. Andrés anotó esto en su libreta. Una tasa de victorias del 93% frente a un juez específico era sospechosa. Muy sospechosa. Su segundo descubrimiento vino de una fuente inesperada. Una noche, Andrés recibió un mensaje de texto de un número desconocido. El mensaje decía simplemente: busca las propiedades de Villanueva, la casa en la playa, el apartamento en la capital. Pregúntate cómo un juez puede pagar todo eso. Andrés intentó responder al mensaje, pero el número ya no existía. Alguien le había dado una pista y luego había desaparecido a la mañana siguiente. Andrés fue al registro de propiedades de la ciudad. Era un edificio viejo y polvoriento, lleno de archivos amarillentos y empleados aburridos. Pero contenía información valiosa. Todos los registros de compra y venta de propiedades en la región. Después de horas de búsqueda, Andrés encontró lo que buscaban. El juez Ernesto Villanueva era dueño de 3 propiedades además de su casa principal. Una casa de vacaciones en la playa, valorada en más de $1 millón. Un apartamento de lujo en la capital del país, valorado en $800,000, y un terreno grande en las afueras de la ciudad, valorado en $500,000. El salario de un juez en ese país era de aproximadamente $80,000 al año, incluso después de 18 años de trabajo, incluso con inversiones inteligentes. Era casi imposible acumular ese nivel de riqueza de manera legítima. Andrés sintió que su corazón latía más rápido. Esto era grande. Esto era exactamente lo que necesitaba, pero todavía necesitaba más. Necesitaba conectar las propiedades con casos específicos. Necesitaba probar que el dinero venía de sobornos. Su tercer descubrimiento vino de alguien que trabajaba dentro del sistema. En una tarde, mientras Andrés comía solo en un restaurante cerca del tribunal, una mujer se sentó frente a él sin pedir permiso. Era de mediana edad, con aspecto cansado y ojos nerviosos que miraban constantemente hacia la puerta. «¿Usted es el periodista?», dijo la mujer. No era una pregunta en sí. «¿Quién es usted?». Mi nombre
No importa. Lo que importa es lo que sé. Andrés guardó silencio, esperando. Trabajo en el tribunal, continuó la mujer. He trabajado ahí por muchos años. He visto cosas que me mantienen despierta por las noches. ¿Qué tipo de cosas? La mujer miró hacia la puerta otra vez antes de responder. Sobres llenos de dinero que llegan al escritorio del juez Villanueva. Reuniones privadas con abogados donde no se permite entrar a nadie más. Expedientes que desaparecen misteriosamente y luego reaparecen con páginas faltantes. Andrés sintió un escalofrío. ¿Puede probarlo? No, si pudiera probarlo, ya lo habría hecho. Pero puedo darle nombres. Personas que también saben. Personas que tal vez estén dispuestas a hablar si alguien les da la oportunidad. La mujer sacó un papel doblado de su bolso y lo puso sobre la mesa. Tenga cuidado, dijo mientras se levantaba para irse. El juez tiene amigos en todas partes, han policías en políticos. Si descubren lo que está haciendo, van a tratar de detenerlo. ¿Por qué me está ayudando?, preguntó Andrés a la mujer. Lo miró con ojos que parecían cargar el peso del mundo. Porque estoy cansada de guardar silencio. Porque vi el video de esa madre llorando y no pude dormir esa noche. Porque alguien tiene que hacer algo. Y yo soy demasiado cobarde para hacerlo sola. Y entonces se fue, desapareciendo entre la gente de la calle, como si nunca hubiera estado ahí. Andrés miró el papel que la mujer había dejado. Contenía 5 nombres y 5 números de teléfono. 5 personas que podían saber algo. 5 oportunidades para encontrar la verdad. Durante los siguientes días, Andrés contactó a cada persona de la lista. La primera era una secretaria del tribunal que se negó a hablar. Dijo que tenía miedo de perder su trabajo, de que algo malo le pasara a su familia. Andrés entendió. No todos podían ser valientes. A la segunda era un abogado retirado que había tenido casos frente a Villanueva hace años. Confirmó las sospechas de Andrés, contándole historias de decisiones extrañas, de casos que no tenían sentido, de la sensación constante de que algo estaba mal, pero no tenía pruebas concretas. La tercera era un policía que había trabajado en varios casos juzgados por Villanueva. Este hombre estaba dispuesto a hablar, pero solo de manera anónima. Le contó a Andrés sobre evidencia que misteriosamente se perdía antes de llegar al tribunal, sobre testigos que cambiaban sus testimonios de un día para otro, sobre la frustración de hacer bien su trabajo, solo para ver que la justicia fallaba. Al final, la cuarta persona de la lista fue la más importante. Se llamaba Elena Castillo. Había sido secretaria del juez Villanueva por casi 10 años antes de renunciar hace 6 meses. Vivía ahora en un pueblo pequeño a 2 horas de la ciudad, tratando de alejarse de todo lo que había visto cuando Andrés llegó a su casa. Una casita modesta rodeada de árboles. Elena lo estaba esperando en el porche. Parecía una mujer que cargaba muchos secretos, y el peso de esos secretos la estaba aplastando. Sabía que alguien vendría eventualmente, dijo Elena mientras le servía café en su cocina. Cuando vi el video de esa pobre mujer llorando, supe que las cosas iban a cambiar. No podían seguir así para siempre. Cuénteme sobre el juez Villanueva, pidió Andrés. Elena respiró profundo y comenzó a hablar. Él le contó sobre los sobres de dinero que llegaban regularmente, sobre las reuniones secretas con abogados como Fernando Gutiérrez, sobre las instrucciones que Villanueva le daba para alterar documentos, para perder expedientes, para crear obstáculos burocráticos que beneficiaban a ciertos acusados. Al principio, traté de convencerme de que no era tan malo, dijo Elena con voz temblorosa. Me decía a mí misma que solo eran casos pequeños, que nadie salía realmente lastimado. Pero entonces empecé a ver los patrones. Empresarios ricos que atropellaban personas y quedaban libres. Políticos corruptos que robaban millones y nunca iban a la cárcel. Y mientras tanto, gente pobre que robaba comida para alimentar a sus hijos,
recibía sentencias de años. ¿Por qué no dijo nada antes?, preguntó Andrés en Elena. Lo miró con ojos llenos de vergüenza. Miedo a Villanueva. Me dejó muy claro lo que pasaría si hablaba. Conoce a personas peligrosas, personas que pueden hacer que los problemas desaparezcan. Y yo tengo una hija, una nieta. No podía arriesgarme. Entonces, ¿por qué habla ahora? Elena señaló hacia la ventana, donde se podía ver el paisaje tranquilo del pueblo. Porque estoy lejos. Y porque ya no puedo vivir con esto adentro. Cada vez que cierro los ojos, veo las caras de todas las víctimas que fueron traicionadas por ese sistema. Necesito hacer algo, aunque sea tarde. Andrés le preguntó si tenía pruebas, documentos, grabaciones, cualquier cosa que pudiera usar en Elena. Asintió lentamente. Antes duerem. Copié algunos archivos, no muchos, porque tenía miedo de que me descubrieran, pero suficientes para mostrar el patrón. Fechas de pagos, nombres de casos, decisiones que no tenían sentido legal. Se levantó y fue a otro cuarto. Regresó con una caja de cartón llena de papeles. Todo está aquí, dijo, poniendo la caja sobre la mesa. Es todo lo que tengo. Espero que sea suficiente. Andrés miró la caja, como si fuera un tesoro. En cierto modo, lo era. Era el comienzo del fin para el juez Villanueva. Gracias, dijo Andrés. Lo que está haciendo es muy valiente. Elena negó con la cabeza. No soy valiente. Si fuera valiente, habría hablado hace años. Habría evitado que muchas personas sufrieran. Lo que estoy haciendo ahora es solo tratar de arreglar un poco el daño que ayudé a causar. Andrés pasó las siguientes semanas organizando toda la información que había recolectado. Los documentos de Elena, los testimonios anónimos, los registros de propiedades, el análisis de los casos de Gutiérrez frente a Villanueva. Todo comenzaba a formar una imagen clara en el juez. Ernesto Villanueva había estado vendiendo justicia por más de una década. Había recibido millones de dólares en sobornos. Había dejado libres a criminales que merecían estar en la cárcel. Había destruido las vidas de innumerables víctimas que confiaron en el sistema NI. Todo estaba documentado. Andrés llevó todo a su editor, Roberto Fuentes. Los dos hombres pasaron una noche entera revisando cada documento, cada testimonio, cada pieza del rompecabezas. Esto es explosivo, dijo Roberto al amanecer, frotándose los ojos cansados. Si publicamos esto, va a causar un terremoto. ¿Temos suficiente?, preguntó Andrés. San Roberto asintió lentamente. Tenemos más que suficiente, pero necesitamos ser cuidadosos. Villanueva va a contraatacar. Va a decir que todo es mentira, que los documentos son falsos, que estamos tratando de destruir a un hombre honorable. Que lo intente, dijo Andrés. La verdad está de nuestro lado. Roberto lo miró con una mezcla de orgullo y preocupación. Está bien, vamos a publicarlo. Pero prepárate, Andrés. Tu vida va a cambiar después de esto. La de todos nosotros va a cambiar. Andrés pensó en Rosa Ramírez, llorando en el suelo del tribunal. Pensó en Sofía, mirando por la ventana con ojos vacíos. Pensó en todas las víctimas que nunca conocería, cuyos nombres nunca aparecerían en los periódicos, pero cuyas vidas habían sido destruidas por la corrupción de un hombre. «Estoy listo», dijo Ann, y lo estaba. Mientras tanto, en el Palacio de Justicia, el juez Ernesto Villanueva seguía con su rutina normal, sin saber que su mundo estaba a punto de derrumbarse. Seguía recibiendo sobres, seguía tomando decisiones corruptas, seguía creyendo que era intocable. Pero el tiempo de los intocables estaba llegando a su fin. A la tormenta se acercaba Ann, y cuando llegara, nada volvería a ser igual a la mañana en que el artículo se publicó. La ciudad despertó diferente. Era como si el aire mismo hubiera cambiado, cargado de electricidad, de anticipación, de rabia contenida que finalmente encontraba una salida.
El titular del periódico ocupaba toda la primera página en letras negras y enorme. La justicia en venta, años de corrupción del juez Villanueva expuestos. Debajo había una foto del juez saliendo del tribunal, con su toga negra y su expresión seria. Esa misma expresión que tantas víctimas habían visto antes de escuchar sentencias injustas. En el artículo era largo, detallado, devastador. Contenía todo lo que Andrés había descubierto durante semanas de investigación: las propiedades inexplicables, los patrones de decisiones a favor de clientes ricos, los testimonios de personas que habían sido testigos de la corrupción, los documentos que Elena había guardado, mostrando conexiones entre pagos y sentencias, y en el centro de todo, la historia de Sofía Ramírez, la joven que había perdido el uso de sus piernas mientras su agresor caminaba libre gracias al dinero para las 10 de la mañana. El artículo ya había sido compartido miles de veces en redes sociales. Los programas de televisión interrumpieron su programación normal para discutirlo. Los políticos comenzaron a hacer declaraciones, algunos pidiendo investigaciones inmediatas, otros tratando de distanciarse del juez, que antes habían llamado amigo. El teléfono de Andrés no dejaba de sonar. Periodistas de otros medios querían entrevistarlo. Abogados ofrecían información adicional. Víctimas de casos anteriores llamaban llorando, diciendo que finalmente alguien había dicho la verdad, pero no todas las llamadas eran positivas. A las 11 de la mañana, Andrés recibió un mensaje de voz de una voz masculina que no reconoció. El mensaje era simple y aterrador: has cometido un error muy grande. Vas a arrepentirte. Andrés guardó el mensaje como evidencia y siguió trabajando. No podía detenerse ahora. El tren ya había salido de la estación en su casa, en el barrio más elegante de la ciudad. Ernesto Villanueva despertó tarde ese día. Había pasado la noche anterior en una cena con empresarios importantes, bebiendo vino caro y discutiendo negocios que no tenían nada que ver con la ley. Se sentía bien, relajado, confiado en su posición intocable. Su esposa, Carmen, fue quien le mostró el periódico. Carmen era una mujer delgada de 60 años, con joyas caras y una expresión permanente de superioridad. Había disfrutado de los beneficios del dinero de su esposo sin hacer muchas preguntas sobre su origen. Pero ahora, mirando el titular del periódico, su cara estaba pálida como el papel. Ernesto, dijo con voz temblorosa, ¿qué significa esto? Ernesto tomó el periódico y comenzó a leer. Con cada párrafo, su cara cambiaba. El color desaparecía de sus mejillas. Sus manos comenzaban a temblar. Su respiración se hacía más rápida, más agitada. Esto es mentira, dijo finalmente, aunque su voz no sonaba convincente ni siquiera para él mismo. Todo esto es una conspiración. Alguien quiere destruirme. Tomó su teléfono y comenzó a hacer llamadas. Primero llamó a su abogado personal, Fernando Gutiérrez, pero Fernando no contestó. Llamó 3 veces más, y las 3 veces fue directo al buzón de voz. Después llamó a algunos de sus amigos políticos, uno tras otro. Sus llamadas fueron ignoradas. Los hombres que antes peleaban por sentarse a su lado en las cenas, ahora fingían no conocerlo. Así funcionaba el poder cuando las cosas se ponían difíciles. Todos eran amigos mientras podían beneficiarse. Pero cuando llegaban los problemas, cada uno corría a salvar su propia piel. La única persona que contestó fue un funcionario menor del gobierno, que Ernesto había ayudado años atrás. Señor juez, dijo el funcionario con voz nerviosa, no debería estar llamándome. Si alguien se entera de que hablé con usted, necesito saber qué está pasando, interrumpió Ernesto. ¿Qué están diciendo? ¿Hay alguna investigación? Hubo un silencio largo antes de que el funcionario respondiera. El fiscal general ha ordenado una investigación inmediata. Están congelando sus cuentas bancarias
mientras hablamos, y hay rumores de que van a suspenderlo de su cargo esta misma tarde. Ernesto sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. ¿Quién filtró la información?, preguntó. Alguien tuvo que hablar, alguien de adentro. No sé, señor juez, pero si yo fuera usted, empezaría a buscar un muy buen abogado. Uno que no sea Fernando Gutiérrez, porque también lo están investigando a él. La llamada se cortó. Ernesto se quedó sentado en su sala de estar, rodeado de muebles caros y obras de arte que había comprado con dinero sucio. Por primera vez en muchos años, sintió miedo. Miedo real, profundo, paralizante en Carmen. Se acercó a él, paró, no lo toca, no lo... Solo lo miró con ojos fríos. Siempre supe que esto pasaría algún día, dijo ella. Te lo advertí. Pero nunca escuchaste, Ann Carmen. Necesito que me apoyes. Necesito. ¿Qué necesitas? Que mienta por ti. Que diga que no sabía nada. Porque eso es exactamente lo que voy a hacer, Ernesto. Voy a protegerme a mí misma y a nuestros hijos. Y si eso significa dejarte caer solo, entonces que así sea. Se dio la vuelta y subió las escaleras hacia su habitación. Ernesto la escuchó cerrar la puerta con llave. Ann estaba solo, completamente solo al otro lado de la ciudad. La familia Ramírez también había visto el periódico. Rosa lo leyó 3 veces, sin poder creer lo que veía. Cada palabra era una confirmación de lo que siempre había sospechado. El juicio de su hija no había sido justo. Nunca había tenido una oportunidad. Todo había estado arreglado desde el principio. Lo sabía, dijo Rosa, llorando, pero esta vez de alivio en lugar de dolor. Sabía que algo estaba mal. No estaba loca. No estaba imaginando cosas. Miguel la abrazó. Sus propios ojos húmedos. Ahora todo el mundo sabe la verdad, dijo él. Ahora tienen que hacer algo. Sofía estaba en su cuarto, leyendo el artículo en su teléfono. Cuando terminó, se quedó mirando la pantalla en silencio por varios minutos. Finalmente, fue a la sala donde estaban sus padres. Quiero hablar con el periodista, dijo. Quiero contar mi historia completa. Rosa y Miguel se miraron con preocupación. ¿Estás segura, mi amor?, preguntó Rosa. Eso significa que mucha gente va a saber quién eres. Tu nombre, tu cara, todo va a estar en público. Sofía asintió con determinación. Ya me quitaron todo lo que tenía. Mi salud, mis sueños, mi futuro. Lo único que me queda es mi voz. Y voy a usarla. Esa tarde, Andrés Mora fue al apartamento de los Ramírez para una entrevista exclusiva con Sofía. Llevaba una cámara y una grabadora, pero lo más importante que llevaba era respeto. Respeto por esta joven que había sufrido tanto y que ahora estaba dispuesta a compartir su dolor con el mundo. La entrevista duró 3 horas. Ann Sofía habló de todo, de el accidente, del dolor físico de aprender que nunca volvería a caminar, del dolor emocional de ver sus sueños destruirse, de los 2 años de espera por justicia que nunca llegó, de la noche en que escuchó la sentencia del juez y sintió que una parte de ella moría. Pero lo peor no fue perder mis piernas, dijo Sofía, mirando directamente a la cámara. Lo peor fue perder mi fe en la justicia, en la sociedad, en la idea de que si haces las cosas bien, el mundo te tratará bien. Eso es lo que Marcos Delgado y el juez Villanueva me quitaron, y eso es lo que nunca podré recuperar. Andrés escuchaba en silencio, conmovido por la fuerza de esta joven. A pesar de todo lo que había sufrido, había algo en ella que no se había roto, una luz pequeña pero persistente, que se negaba a apagarse. ¿Qué quieres que pase ahora?, preguntó Andrés. Ann Sofía pensó un momento antes de responder. Quiero que el juez pague por lo que hizo, no solo por mí, sino por todas las personas que traicionó. Quiero que Marcos Delgado enfrente un juicio justo, con un juez que no esté en su bolsillo. Y quiero que el sistema cambie.
que lo que me pasó a mí no le pase a nadie más. ¿Crees que eso es posible? No lo sé, admitió Sofía, pero tengo que creerlo, porque si no creo que las cosas pueden mejorar, entonces no tiene sentido seguir luchando. Y no estoy lista para rendirme todavía. La entrevista con Sofía se publicó al día siguiente y causó una reacción aún más fuerte que el artículo original. Ver a esta joven valiente hablando de su sufrimiento tocó el corazón de millones de personas. Las redes sociales explotaron con mensajes de apoyo. Grupos de ciudadanos organizaron marchas pidiendo justicia. El caso dejó de ser solo una historia en el periódico para convertirse en un movimiento frente al Palacio de Justicia. Cientos de personas se reunieron con carteles y pancartas. Justicia para Sofía Villanueva corrupto. No más jueces vendidos. La policía trató de mantener el orden, pero la multitud seguía creciendo hora tras hora. Rosa y Miguel fueron a una de las marchas, empujando la silla de ruedas de Sofía. Cuando la gente los reconoció, se abrieron paso para dejarlos pasar al frente. Hubo aplausos, lágrimas, abrazos de desconocidos. Gracias por ser tan valiente, le dijo una mujer mayor a Sofía, tomándola de la mano. Mi hijo fue atropellado hace 5 años. El conductor nunca fue a la cárcel. Siempre pensé que era culpa mía, que no había luchado lo suficiente. Ahora sé que el sistema estaba en nuestra contra desde el principio. Historias como esa se repetían una y otra vez. Víctimas que habían guardado silencio por años finalmente encontraban el coraje para hablar. El artículo de Andrés había abierto una puerta, y por esa puerta salían años de dolor, frustración y rabia acumulada. El gobierno no tuvo más opción que actuar. Una semana después de la publicación del artículo, el fiscal general anunció la apertura formal de una investigación contra el juez Ernesto Villanueva. Se le acusaba de cohecho, prevaricación y abuso de autoridad. Sus cuentas bancarias fueron congeladas. Su pasaporte fue confiscado y fue suspendido de su cargo mientras durara la investigación. Ernesto dio una conferencia de prensa afuera de su casa, rodeado de un par de abogados jóvenes que no habían podido rechazar el caso por ser demasiado riesgoso para sus carreras. Soy inocente de todos los cargos, declaró Ernesto, con voz que intentaba sonar firme, pero que temblaba ligeramente. Esta es una campaña de desprestigio organizada por mis enemigos. Los documentos son falsos. Los testigos están mintiendo. La verdad saldrá a la luz y seré completamente exonerado. Pero nadie le creían las pruebas. Eran demasiado fuertes. Los testimonios eran demasiado consistentes. Y cada día aparecían nuevas revelaciones que hacían la situación más grave. Otras víctimas de casos anteriores comenzaron a presentarse. Abogados que habían perdido casos inexplicables frente a Villanueva compartieron sus experiencias. Empleados del tribunal hablaron de lo que habían visto. La imagen del juez intachable se desmoronaba como un castillo de arena frente a las olas. Fernando Gutiérrez, el abogado estrella, que había trabajado tan bien con Villanueva, trató de escapar del país, pero fue detenido en el aeropuerto. Se le acusó de los mismos crímenes que al juez, más algunos adicionales relacionados con fraude y lavado de dinero, y luego vino la noticia que Rosa había esperado desde el principio: el caso de Marcos Delgado fue reabierto a nuevo juez, elegido específicamente por su reputación de honestidad. Fue asignado para revisar todas las pruebas. Esta vez no había sobornos. No había trucos legales, no había cartas marcadas. Marcos Delgado fue llamado a declarar nuevamente. Esta vez no llegó al tribunal sonriendo. Esta vez su cara estaba pálida, sus ojos nerviosos, su arrogancia completamente desaparecida. Durante el nuevo juicio, que duró solo 2 semanas en lugar de 2 años, las pruebas fueron presentadas claramente.
El video del accidente. Los testimonios de los testigos. El informe de alcoholemia que mostraba que Delgado tenía más del triple del límite legal de alcohol en su sangre esa noche. Todo lo que el primer juicio había ignorado o descartado fue examinado con el cuidado que merecía en el abogado de la familia. Ramírez, esta vez no era a Daniel Torres solo. Un grupo de abogados voluntarios se había unido al caso, trabajando sin cobrar, determinados a conseguir justicia. Para Sofía a Marcos Delgado no tuvo escapatoria. El nuevo juez, una mujer llamada Patricia Vega, leyó la sentencia con voz clara y firme. Este tribunal encuentra al acusado Marcos Delgado culpable de conducir bajo la influencia del alcohol, causando lesiones graves, culpable de abandonar la escena de un accidente y culpable de obstrucción de justicia por sus intentos de corromper el proceso legal. Rosa apretó la mano de Miguel tan fuerte que le dejó marcas. La sentencia es de 15 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional. Además, el acusado deberá pagar una compensación a la víctima por daños físicos, emocionales y económicos, en una cantidad que será determinada en una audiencia posterior. Esta vez fue Marcos Delgado quien gritó que era injusto, que tenía derechos, que sus abogados apelarían. Pero los guardias lo esposaron y se lo llevaron mientras él seguía protestando. Ana Rosa no gritó esta vez, solo lloró en silencio, abrazando a su esposo. Sintiendo que un peso enorme finalmente se levantaba de sus hombros, Ana Sofía miró cómo se llevaban a Delgado. No había alegría en su cara, ni satisfacción, solo una calma extraña, como si finalmente pudiera cerrar un capítulo de su vida que había estado abierto por demasiado tiempo. ¿Cómo te sientes?, le preguntó Andrés, que estaba ahí cubriendo el juicio. Ana Sofía pensó un momento antes de responder. No sé si esto es justicia, dijo ella. 15 años de cárcel no me van a devolver mis piernas, no me van a devolver mis sueños de ser doctora, no van a borrar las pesadillas que tengo cada noche. Pero es algo. Es más de lo que pensé que alguna vez tendría. ¿Y el juez Villanueva? Él todavía tiene que enfrentar su propio juicio. Y cuando lo haga, quiero estar ahí. Quiero mirarlo a los ojos cuando escuche su sentencia. Quiero que sepa que las personas a las que traicionó no se han olvidado de él.